Bueno, volvimos. Me estaba acomodando el sonido antes que deje de ahí está, antes de que... Sí. Yo estaba atenta para decirte, no se escucha otra vez, no, pero ahora ya está. Directamente, acá tenemos, volvió Giselle, acá tenemos, me fui a acomodarme el sonido directamente. Justo Vivi estaba hablando, así que la vamos a esperar que entre, así puede cerrar la idea de este niño que habla con su conejo. Que también volvemos a lo mismo, hay un narrador protagonista, sí, con un foco, un punto de vista interno que cuenta sus emociones desde la perspectiva de un niño, que es el narrador. La verosimilitud del relato, las emociones nos aparecen, las identificaciones, justamente porque ha puesto la forma de expresar las emociones de un niño en el cómo cuenta la historia, que eso está muy bueno. Bueno, nos falta Vivi, así termina su idea. A ver, ¿alguien más mientras Vivi va entrando que quiera expresar alguna cuestión, análisis, interpretación de este relato? ¿O porque les gusta? También, o sea, es también un cuento realista, porque, o sea, el nene habla con un juguete y le expresa todo lo que siente y toda su situación, y la madre que se va, el padre que está angustiado. Sí, es un cuento realista. Realista. Es un cuento realista. No, que se aferra, viste que uno siempre se termina aferrando a algo. Pero como después, que el nene se aferra al conejo. Pero después al final... Y después al final se termina descargando toda la ira que él tiene y la bronca con el conejo, y por lo que se interpreta lo destroza. Sí. Y como que lo descarta, ya está. O sea, si quiero te rompo, si quiero te tiro. Y, quiero te rompo porque total tengo el avión y el tren y Vivi, estabas hablando y se nos cortó el tiempo. ¿Nos escuchás, Vivi? Vivi, ¿nos escuchás? Creo que no. Ahí está. Conectando el audio. Bueno, mientras ella acomoda, estamos en lo mismo. El trabajo de construcción de la verosimilitud para que el efecto que el autor quiere lograr en el lector sea justamente el que él pensó. O sea que hay una unión entre el trabajo del autor y la interpretación del lector para la construcción total del sentido. Están quienes van a sostener la muerte total del autor, diciendo que una vez que el autor escribió y lo terminó, depende puramente del lector el sentido final o el sentido total. Están los que van a decir que es el autor el que le da el sentido total, y están los que van a decir que el sentido total se construye en un proceso de escritura que termina en la lectura del lector, pero que hay dos cuestiones para tener en cuenta, el autor y el lector. Yo adhiero a esa, ¿no? ¿No lo dice una parte ahí de Rulfo, que también dice una vez que el escritor escribe y finaliza la obra, ya termina, o sea, se termina ahí el problema y ya está pensando en una nueva obra? Sí, y pasa a ser pasa a ser la vida del lector. Da una cuestión ahí de la muerte del autor y la interpretación del lector. Pero ojo, porque vuelvo a repetir que hay muchos autores que han jugado con esta cuestión para llevarla a una interpretación que no es en realidad la que el autor mismo muestra. Así que bueno, este cuento genera algún comentario, que vos sos el que lo propusiste, de qué es lo que te genera a vos este relato. A mí me encanta este cuento, me encanta cómo está escrito, me parece que también hay mucha ironía de parte
del nene que es el protagonista, digamos, el que cuenta la historia. Me encanta cuando empieza a hablar del primo Juan y de su madre, y dice, se piensan que uno no entiende y después puro regalar conejos. Eso me parece fantástico. Ahí hay una cuestión que se puede interpretar de qué está queriendo decir el nene, porque en realidad el cuento dice y no dice nada, porque quiere decir, connota, es un claro ejemplo de lo que es connotar, pero no dice, connota. Ahí, eso está muy bueno. Cuando Genaro dice que le encanta cómo está contado, cómo está construido, nos está diciendo que le gusta la historia o el relato. El relato. El relato. ¿Cómo está construido? La historia es un nene que habla con un conejo. Bien, y le cuenta cómo se siente. El relato es todo cómo lo escribe el autor y los efectos que da. Muy bien, vamos trabajando entonces algunas nociones de teoría literaria a la hora de Mirá cómo entendí tu explicación de antes, ¿viste? Bien. Sí, Genaro, te dejo terminar, perdón, te interrumpí. No, en realidad eso, que me gusta este cuento, en realidad me gusta todo Abelardo Castillo, pero este cuento en particular me parece que está muy bien logrado, y aparte que también tengamos en cuenta el tema del tiempo, cómo cambia, o cómo cambia lo que dice el personaje, porque por momentos parece que está como, parece una especie de monólogo, por momentos de cosas que piensa él, que dice, ¿qué me importa si no está? ¿Qué me importa si viene? ¿Qué me importa lo que me dice mi papá? Y después dice, ellos vinieron todos, como cuando la pulmonía, y cuenta como que todo el mundo lo viene a consolar. Es como que se va y viene de la historia también. Bien, y por eso que son relatos, ¿es un relato cronológico o anacrónico? Porque en realidad estamos hablando de un tipo de construcción, de un relato que es un devenir de conciencia, más que un monólogo interior. Porque en realidad el niño dice todo lo que se le viene a la mente y hace una conexión de ideas. Sería un fluir de conciencia ese? Fluir de conciencia. Una palabra va conectando una idea, otra idea se conectan a través de una palabra que funciona como nexo. Entonces, sí, Julio el que me trajo y el conejito que es el mejor juguete, y el juguete mejor no. Vieron que va conectando en un fluir de conciencia, pero muy bien armado en relación a lo que un niño puede construir. Y en ese fluir de conciencia dice y no dice. Coincido con Genaro que es genial el relato. Ese es el famoso me fui por las ramas. Ese es el pero en realidad en este no se termina yendo nunca. ¿Qué les parece? ¿Es un relato anacrónico o sincrónico, cronológico? Es cronológico. Y a ver, porque él habla con el conejo y él dice, me vine a la pieza para hablar con vos, porque y él cuenta las anécdotas, ponele de los chicos, pero no es que habla del día anterior de lo que hizo. Él siempre va contando, porque me acuerdo cuando fui, o no, no sé, o capaz que, bueno, no sé, ahora estoy Para mí es anacrónico porque él vuelve atrás para explicar una situación que ya le viene molestando, vuelve al presente, no sé si será así, yo lo interpreto. Cuando hay recuerdo es anacrónico, porque él recuerda cuando fue con la madre del primo Juan Carlos y que lo sacaban afuera, que le decía que vaya a jugar al patio. Ahí Vivi, él recuerda. Vivi, te estamos viendo, porque Vivi saluda, yo no saludo a nadie. Sí, me está diciendo que no escucha, que no nos puede escuchar. Le dije que apriete ahí abajo donde dice llamar a través de Wi-Fi o datos móviles, no sé cómo me dice a mí, que a lo mejor no activó el audio de la videollamada. Puede ser, sí. A mí me parece que tiene el audio activado, pero debe tener un problema ella. Pero bueno, yo no es que estoy saludando a alguien, estoy saludándola a ella. Genaro, ¿para vos es anacrónico o sincrónico o cronológico? Como lo queramos llamar por ahora. Es anacrónico, porque yo, por ejemplo, lo leo y no sé cuándo pasa esto. Muy bien, es anacrónico. Hay un tiempo base
que es el momento en que él se sienta a hablar, pero después sus recuerdos van y vienen. Hace un mes, hace un tiempo, cuando jugaba con los chicos, hay un montón de saltos temporales que son propios del fluir de conciencia, porque la conciencia no tiene tiempo. En realidad, el pensamiento se da de manera simultánea, o los pensamientos no se dan de manera cronológica. Sí se pueden contar de manera cronológica, pero hay un juego ahí entre todo lo que va surgiendo o fluye a través del pensamiento. Es un relato que tiene muchísimos saltos, muy bueno para analizar los analepsis, que son los saltos hacia atrás en el recuerdo, al pasado, y en algún momento dice, porque sí, hace una suposición de futuro, pero es más para el lado del recuerdo, porque obviamente que son pensamientos. Así que sí, es un relato que es anacrónico. Eso sí, el pensamiento que te lleva hacia atrás siempre hace un salto en el tiempo. Y que eso es lo interesante de este cuento. Narrador protagonista, en primera persona. Punto de vista o focalización, ¿interna o externa? Interna. 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 El relato, entonces, anacrónico. Hay saltos en el tiempo, todo el tiempo. Y se va al capítulo. Es un cuento realista. Es un cuento realista. Y se va al capítulo Fluir de Conciencia de David Lodge, que Genaro no compartió y yo lo subí al Drive. No va para el lado de la intertextualidad, sí, en la parte que habla de Pinocho, pero sí se va para el lado del fluir de conciencia, que está muy bueno también. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Si no, comparto el que yo escribí para que vean que hice la actividad igual que ustedes. Ah, sí, ese. Pasemos a otro. Pasamos a otro. Y después pasamos a Yo quiero decir que la lectura de Genaro, genial, me encanta. Sí, lo vamos a hacer. Muchas Ahora, gracias. Genaro, te vamos a hacer leer todas las clases un cuento para nosotras. Encima, pobre, le tocó entre todas mujeres. Te vamos a hacer leer, no dijimos querés. Bueno. Te vamos a hacer leer. Bueno, este se llama Una bicicleta para Navidad. Y es un micro relato. Y dice así: no quiero ver el árbol de Navidad. No quiero ver las luces ni los paquetes. No me convence que sea el más grande del pueblo. Ni si fuera el más grande del país me convencería. ¿Creen que no tengo memoria? Claro. Que no me enoje, que no grite, que no grite. Grito si quiero. Vengan a callarme. No, no quiero ver ese árbol. Yo sí tengo memoria. Dicen que no comprendo lo que pasa, que no estaría ¿Qué no estaría comprendiendo? Yo le pedí una bicicleta a Papá Noel, y como ella se murió, no va a venir. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si Papá Noel está vivo, la que se murió es ella. No me conforma el árbol grande. Quiero la bicicleta. También se viene a morir ahora, en diciembre. Siempre supe que quería más a mis hermanos mayores. Esperó a que ellos fueran más grandes para morirse y a mí me dejó sola a los 5 sin bicicleta en Navidad. Muy bueno. No, qué bueno. Está muy bueno. Bueno, me alegro que les haya gustado. Sí, muy bueno, muy bueno. Quería Yo compartir. quiero saber quién se murió ahora. La mamá. Y el autor acá está vivo, pero el indicio es. Quiero saber, por eso aprovecho. Quiero saber. Sí, no, la que se muere es la madre. Sí, dice, siempre supe que quería más a mis hermanos mayores. Esperó a que ellos fueran más grandes para morirse y a mí me dejó sola a los 5 sin bicicleta en Navidad. Igualmente a los 5 años calculé que mucha comprensión de la muerte no hay. Tengo una hija de 5 años, que no digo que no le sea dolor, pero también caprichosa. Bueno, este es Estaba enojada por la bicicleta. Sí, totalmente. Me dejó sola a los 5 sin bicicleta en Navidad. Yo soy más del género del micro relato, más que del cuento extenso, y a la hora de hacer práctica de escritura narrativa, y me gusta ir por el lado de este tipo de cosas en las que o hay una muerte o hay algo así. Algún tipo de drama. Sí, algún tipo de esta cuestión y que se genere rápido el giro y termine. Así.
Giro termina en la parte de la narrativa. Bueno, les queda Genaro, Viviana y Giselle terminar el cuento para leérnoslos la semana que viene. Bueno, y yo les digo que para pensar esto de esta noción de la muerte a los 5 años, lean el cuento Atropos de Silvina Ocampo, Sí. que justamente comienza diciendo desde los 5 años tenía ideas extrañas sobre la muerte. Sí. Yo lo leí. Es magistral. De Silvina Ocampo. De Silvina Ocampo. La misma Se los puedo pasar si quieren. Sí, Dale. pasalo al grupo. Es la misma Listo. autora de Cielo de Claraboya, la niña que ve el asesinato en el piso de arriba y cuenta la cabeza partida con total naturalidad. Me acuerdo y me da escalofrío. Sí. O yo también les había dicho, lean El vestido de terciopelo. No. El de la novia. El de vestido de terciopelo sí, pero el de la novia, la boda, ¿cómo se llamaba? La boda. La boda. Yo les dije, lean La boda, porque ahí también ¿leyeron La boda? No, porque Bueno, no. Lean La boda, que a mí también me gustó mucho, y que ahí también hay una niña con esta cuestión ¿De muy... quién era, profe? De Silvina Ocampo. ¿Y el otro? De Silvina Ocampo. También. Estamos exprimiendo a El Silvina Ocampo. del vestido de terciopelo también, ella. También. Sí, ¿Los también. Sí. Bueno, es magnífica Silvina Ocampo. Que vamos a decir, aparte trabaja con niños. Volvemos a la clase de hoy. Bien, compartido una vez, ya que compartimos, acá les puse qué es lo que nos quedaba, los textos que nos quedan de trabajar, el de Aristóteles, el de David Lodge, el capítulo 21, el 9 y el 10, pero ahora el 21 y el 9, hoy los estuvimos hablando, intertextualidad y fluir de conciencia. Son capítulos muy cortitos, 7 y 8 páginas cada uno, así que de lectura muy rápida. El capítulo 4 de Wellen y Warren lo empezamos a leer la clase pasada, ese sí se los dejo a ustedes para que lo terminen. Terminar de leer. Nos quedan trabajar literatura y realidad, literatura y creación, lo estuvimos hablando desde que empezamos y hoy lo hablamos toda la clase, la cuestión de la creación estética, y acá vamos a pasar a historia y relato para empezar a trabajar análisis de la narrativa y géneros discursivos, que, bueno, eso es una noción y un concepto para empezar a ubicar los discursos dentro de lo literario y lo no literario, que les va a servir muchísimo para ser un docente de nivel secundario. Ahí pregunto, ¿es necesario que revisemos las nociones de la clase pasada de lo que es crítica, teoría, historia y comparación? ¿O está entendido y podemos seguir? Díganme ustedes. Yo lo entendí. No me lo acuerdo de memoria, pero entenderlo entendí. ¿Gise? Yo también. Sí, yo lo vi en la clase grabada que vos mandas. ¿Y alguna duda, algo que quieren que reforcemos? Y ahora no me acuerdo bien. Bueno, las nociones básicas eran: los estudios literarios están formados por 4 disciplinas. La crítica literaria, que es la que hace lo que hicimos nosotros hoy: leer una obra y analizarla y valorarla. ¿Es buena, es mala, es recomendable, no es recomendable? En relación a el análisis o la valoración sobre un punto particular. Lean esta obra porque la construcción, el trabajo que hace con la ironía es fabulosa. Eso lo hace la crítica. Pero la crítica se apoya en la teoría. ¿Qué hace la teoría literaria? Analiza la historia y analiza el relato. ¿Qué está contando y cómo lo está contando según una serie de recursos? El tipo de narrador, la duración, la frecuencia, la focalización, son todos aspectos de análisis. Entonces, si yo como crítica literaria voy a hacer la valoración de una obra, voy a elegir, tal vez, es mi hija la que acaba de entrar,
voy a elegir tal vez un punto particular. Yo digo, en este cuento elijo la focalización porque, por ejemplo, en Fiesta Ajena, hay un trabajo sobre otro estrangulamiento de foco, todo está puesto sobre la niña que está contando la mejor fiesta del mundo, y el hiperbatón. Tenía razón la madre, ¿eh? Sí, tenía razón. Tenía razón. La mejor fiesta... Pobre, a mí me dio una lástima esto. Ay, sí, te queda helado. Bueno, ahí está. La crítica literaria hablaría de las emociones de tristeza que genera ese cuento en relación a cómo la autora construye la historia, cómo la cuenta, y la cuenta focalizando todo en La nena. en Rosaura, en la nena. Pone la cámara. Ahora, ¿puedo decir algo? Qué reventada la mina, No se dio porque no le cuenta. costaba nada darle una pulserita igual, aunque ella la usó para, o sea, al final la contrató para trabajar y ella pensaba que era una invitada, no hacía falta que le rompa la ilusión así. Pero Muy porquería. sí, pero fíjense cómo termina afirmando que los ricos se juntan con los ricos y los pobres con los pobres. O sea, Sí, tal cual. hay una, Sí, no, hay una estructura que no se ha movido en este relato, a pesar de, y trabaja dos cosas importantes este relato. Una figura retórica que es la exageración, la mejor fiesta del mundo. Si no voy, me muero, y lo lleva a tal punto que el mono estaba, ¿verdad?, que cuando llega a ese final te paraliza, porque aparte el otro recurso que utiliza es el narrador equisciente, que solo cuenta las emociones de la niña. Entonces, cuando llega, la emoción de frustración es tan grande en oposición a la alegría que tenía, que hacemos así. O sea, nos desinflamos en un Sí, párrafo. terrible. No entendí algo de lo que termina diciendo de la, porque bueno, no me lo tendría que haber buscado, obviamente, en el diccionario, para ver si encuentro la palabra, que no terminé de entender lo que dice de la mujer, de la porquería humana esta. La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida, como si no se animara a retirarla, como si la perturbación más leve pudiera desbaratar este delicado equilibrio. Desbaratar significa desarmar. La señora Inés nunca se da cuenta de la frustración de la niña. Ella sigue esperando que la nena le agarre el dinero. La nena saca la mano para atrás, ella se queda ahí y sin moverse, como si el menor movimiento pudiera desarmar todo ese equilibrio que no existía, o sea, estaba todo desequilibrado para la niña. Claro, está, porque no terminaba de, o sea, sí entendí que quedó con la mano extendida, pero como que el otro no entendía lo que quería decir. Claro, o sea, como que para ella seguía estando todo bárbaro, en realidad. Bien, todo lo que nosotros estamos armando acá es una mezcla entre teoría y crítica. Desde algunas nociones de teoría estamos construyendo crítica literaria. Después, si quisiéramos hacer historia, vamos al momento de producción de la obra, lo ubicamos en el contexto histórico, en el movimiento literario al cual pertenece, vanguardia o narrativa contemporánea, y ahí analizamos la obra en un contexto. La teoría literaria y la crítica la sacan del contexto, la analizan como obra individual. La teoría analiza como obra general, dentro de un contexto y dentro de un movimiento. Y la literatura comparada, los estudios comparados, lo que hacen es comparar justamente aspectos de la obra particular con otras obras del mismo momento histórico y del mismo movimiento. ¿Qué rasgos tienen en común que hace que esta obra sea de la vanguardia? Eso es lo que hace la literatura comparada. Y ahí tenemos los 4 campos de los estudios literarios. Crítica, teoría, la compara con obras de la misma escuela. De la misma escuela, de los mismos géneros. Por ejemplo, ¿qué características tienen todas las obras del modernismo argentino? Eso hace la literatura comparada. Busca un punto común en todas las obras dentro de un mismo movimiento. ¿O qué característica tiene la literatura de ciencia ficción? ¿Qué puntos en común comparten para hacer ciencia ficción? Y un futuro utópico distópico, siempre ubicado en una perspectiva que tenga que ver con un avance de la tecnología, los hechos
se explican a través de la ciencia y la tecnología, no aparecen hechos fantásticos, son puntos en comunes que hacen que todas esas obras entren dentro del género de ciencia ficción. Eso hace la literatura Es como comparada. para seleccionar la género, ¿no? Exacto, para armar los géneros. Exacto, Ok. tal cual. Eso hace la literatura comparada. Bien, les explico la propuesta. Esta ya la hicimos. ¿Pudieron acceder o leer lo de narrar ficciones? La narración ficcional, que se los No, compartí. yo no lo leí todavía. Bueno, No, Si eso leía, no lo leí si todavía. leía no escribía, así que preferí No, escribir. está bien, pero se los dejo como material de consulta que está muy bueno. Les explico en qué consiste la propuesta para la clase que viene. Para seguir la línea de narraciones ficcionales, les propongo falsificar una historia al estilo Marco de Nevi. Es decir, vamos a trabajar con la intertextualidad. Ustedes tienen que elegir un hecho conocido, o sea que tanto, por ejemplo, Giselle elige un hecho que le suene conocido a Vanessa, Genaro, Viviana y a mí, para que podamos entenderlo, ¿no? La intertextualidad. Como por ejemplo Edipo cambiado u otra vuelta de tornillo. Acá Edipo, todo el mundo, te escuchás Edipo y decís es Edipo, el personaje de Sófocles, la literatura clásica, Edipo Rey. Te vas a eso, el complejo de Edipo que tomó Freud en la psicología. U otra vuelta de tornillo. Pero esta es la novela Otra vuelta de tuerca, listo, ya sonó. Eso ya es intertextualidad. Ustedes tienen que elegir alguna obra muy conocida y falsificarla, es decir, reescribirla. Darle una vuelta de tuerca o una vuelta de tornillo. Volver a escribir esa obra falsificándola, cambiándola. ¿Me explico? Cuando lean este cuento, que yo les dejo el enlace, acá en lugar de poner una camilla. ¿Ese es un cuento? ¿Edipo cambiado u otra vuelta de tornillo? ¿Ese es un cuento? Claro, esto es un cuento, por eso lo puse entre comillas, de Marco de Nevi, que está disponible en esta página de internet. Ustedes en la página de internet aprietan el control, arriba del documento Word, el control, le aparece la manito, hacen clic y se les abre no sé si ustedes ven que se abrió, ¿lo ven en pantalla? Se abre el cuento. No se ve, se puso en lilita, pero no se ve. Sí, porque para poder verlo tengo que hacer esto y compartir. Esto es lo que se abrió. Acá está Marco de Nevi, falsificaciones, y acá empieza. El mismo día en que Yocasta, la reina aborrecida, tenía a su hijo, yo tuve al mío. Y ahí ya está la vuelta de tuerca. Lo llamé Pilón, como su padre, muerto 6 meses atrás durante la guerra que mi ciudad sostuvo contra Layo el padre de Edipo, ¿no? Primo y marido de Yocasta. Al día siguiente fui llevada con el niño a una alcoba contigua a la reina. El ama me lo explicó. Le servirás de nodriza a Polidoro, el hijo de mi señora Yocasta. La rica cuna de Polidoro fue colocada cerca de la cuna de Esparto de Pilón, y mi camastro entre ambos. Los dos niños se parecían como se parecen todos los recién nacidos. El mismo mochón de pelo húmedo sobre el cráneo todavía blando, la misma carita abotagada y roja como un puño crispado. Mi seno los hermanó. Mientras tanto, Yocasta permanecía muda e indiferente en su vasto lecho. Ni una sola vez pidió ver a su hijo. Oh, Yocasta, más aborrecida en mi corazón que el propio Layo. Bueno, yo les propongo leerlo, está muy bueno, es una falsificación del mito de Edipo, y todo su libro Falsificaciones hace eso, toma historias muy conocidas y las reescribe. En este caso, el narrador es la nodriza de Edipo, madre de Pilón. Esa es la narradora de la historia. En primera persona es protagonista. La propuesta es que ustedes elijan y hagan lo mismo que De Nevi, falsifiquen la historia. De Nevi toma historias conocidas popularmente y las reescribe, falsificando hechos o características. Es un claro ejemplo del trabajo con el recurso de la intertextualidad.
Para esta actividad, lean el capítulo número 21 de Lodge, que se llama La intertextualidad, lean este cuento de falsificación de Nevi y escriban ustedes una falsificación de ustedes. O sea, es una propuesta de escritura en la que tienen que falsificar. Por ejemplo, elijo a Pinocho y cuento la historia de Pinocho diferente. Es Pinocho, pero no le pasó lo mismo. O sea, le pasó lo mismo, pero había otras cosas en el medio. Hay que falsificar, hay que reescribir una historia. Y elegir una historia conocida y reescribirla utilizando la técnica de Nevi de manera tal que pongan en práctica el uso de la intertextualidad, la narración ficcional, acá va, ficcional, y la reescritura de otra obra literaria. Socializaremos los resultados, éxitos. En la clase. Puede ser, profe, como si fuese otro punto de vista de la historia. Perfecto. Otro punto de vista, en lugar de contarlo desde el punto de vista de Pinocho, lo cuento desde el punto de vista de Geppetto. Listo. Por ejemplo, para tomar a Pinocho. Por ejemplo, Pía me contó hoy a la mañana, y con esto también nos ayudó, mami, vos sabés que la señora nos está contando el cuento de Caperucita Roja, pero acá es al revés. Es Caperucita Feroz y el Lobo Rojo. Eso es una falsificación. Eso es un trabajo con la intertextualidad. El niño reconoce el cuento. Es muy buena esa. Pero está cambiado, ojo el piojo con esto, porque me lo dijo esta mañana. La señora nos contó Caperucita Feroz y el Lobo Rojo. Bueno, eso es una idea así lo que les propongo como ejercicio de narración ficcional para la clase que viene. Lean el capítulo. Porque el cuento, sí. si lo contaría el lobo, no sería él el malo de la película. No, pero eso ya existe, ¿eh? Fíjense que está Caperucita Roja contada desde la perspectiva del lobo. Existe esa narración. Pero eso sería una falsificación. Sí, tal cual. Eso es una falsificación. Tal cual. O por ejemplo, elegir, no sé, alguna historia que esté contada desde el punto de vista de la víctima y contarla desde el punto de vista del victimario, ni hablar. Algún caso de Sherlock Holmes que lo cuenta Watson, pero en este sentido, en lugar de contarlo, ni Sherlock Holmes ni Watson lo cuenta, el ladrón que fue descubierto, también puede ser. La idea es justamente cambiar el punto de vista. Claro, como hablamos del túnel, siempre volvemos al túnel. Sí, pero bueno. Poner el túnel está desde el punto de vista de Juan Pablo, exacto, de Juan Pablo Castel. ¿Qué pasa si lo contáramos desde el punto de vista de María Iribarne? Ni hablar, es otra novela, es una falsificación. Pero no es solo el punto de vista, sino también tomar los personajes y contar otra historia también. Sí, siempre y cuando se note la intertextualidad. Y para esto, les propongo 10.6 de Cesiari, a ver si lo estoy diciendo bien, esperen. Si estoy diciendo bien ¿escucharon alguna vez 10.6? Sí, de Casiari. Yo no. Y, bueno, les propongo, yo se los paso al grupo, 10.6 de Casiari, donde hay una intertextualidad de la Aleph. ¿Les suena la Aleph de Borges? Ay, sí. Bueno. Sí, pero no lo leí. No, bueno, entonces, para que esta actividad de falsificar o de usar la intertextualidad les resulte más clara, anótense 10.6 junto con el Aleph de Borges. Voy a usar el chat. 10.6. El Aleph fue el libro que más me costó entender. Pero no el libro, el cuento del Aleph, el cuento solo. Okay. El cuento solo. Casiari me parece que es. Y el Aleph. El Aleph es el punto. Aleph. El Aleph es el punto donde se unen todos los puntos del universo. El cuento, no el libro completo, el cuento, el Aleph de Borges,
Y yo les voy a pasar un cuento muy contemporáneo, un escritor contemporáneo, que se llama Animalia, argentino y contemporáneo. No me acuerdo ahora el nombre del autor, pero ahora se los voy a pasar al grupo. Animalia. Animalia. Y díganme si les suena Rebelión en la Granja. Sí. ¿Les suena Sí, Rebelión en la pero tampoco Granja? lo leí. Bueno, De Orwell, exacto, de Orwell. Bueno, Rebelión en la Granja, podés mirar, está la película en dibujitos animados, obvio. ¿Pero también está el cuento o no? Es una novela, Rebelión en la Granja es una novela, Ah, pero lean Animalia y después de última, Vane, buscá de qué se trata Rebelión en la Granja. Ahí les tiré dos obras y dos obras que trabajan con la intertextualidad. 10.6 de Cassiari y el Aleph de Borges, y Animalia es una intertextualidad de Rebelión en la Granja. Genial. Okay. Y este autor no lo conoce nadie, y sin embargo está muy buena. 10.6 de Cassiari es un relato realista, y realista tirando fantástico, y Animalia es ciencia ficción. ¿Les gusta la ciencia ficción? No. Sí. Harry Potter solamente. No, bueno, pero No, esa, no me Harry Potter Eso no es ciencia tampoco tiene ficción, es no. maravilloso. Bueno, entonces no me gusta la ciencia ficción. Harry Potter es maravilloso, hay hadas, hay brujos. El fantástico es donde algo irrumpe la realidad y no tiene explicación racional, por ejemplo un fantasma. Y la ciencia ficción es un futuro posible explicado a través de un avance de la tecnología. Bueno, si no les gusta la ciencia ficción, tal vez no les guste. No me gusta. A mí no, ¿qué dijiste? ¿No va a gustar qué? Entonces capaz que no les guste Animalia. No, a mí no me gusta la ciencia ficción. Es más, lo que más me gusta son los cuentos, las novelas y las películas realistas. Son las más tristes siempre, pero bueno. Bueno, pero yo les tiro todos estos puntos para trabajar el tema de la intertextualidad. Y socializamos lo que salga la clase que viene, pero Giselle, Genaro y Viviano tienen dos cuentos para la clase que viene. La falsificación y el cuento desde la perspectiva de un niño. Bueno. Ok. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. No, profe. Bueno, la clase de hoy era una clase de repaso, socializar los cuentos, repasar un poco las nociones e introducirnos en intertextualidad, fluir de conciencia, para trabajar otra práctica narrativa, que es esta particularmente. La clase que viene compartimos y ya de ahí nos pasamos a arte, creación, mímesis y representación. Y después ya me quiero ir a géneros discursivos, que es un tema sumamente necesario para el resto de las asignaturas que ustedes están cursando también. Bueno, si no hay ninguna clase, entonces los libero. Gracias por la atención. Fue una clase muy linda hoy, la de las lecturas. Fue buenísima. Compartir, escucharlos, Sí. a ver en qué coincidimos y en qué no. Estos debates literarios están muy buenos también. Sí. A mí me gustó. Muy buena. La verdad que puedo decir algo. Sí. La mejor clase que empezamos. Ah, bueno, me llevó 9 encontrar una buena. ¿Eh? Me llevó Ay, 9 no. clases encontrar. No, bueno, no me Pero cuando es, viste, así, creativa y se comparten cosas, está bueno, o sea, es más entretenido que cuando es teoría, obvio. Ni hablar, que es más entretenida la literatura que la teoría sobre la literatura. Claro. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Les dejo a todos la consigna de lo que tienen que completar. Bueno. Dale, profe. Un placer. Nos vemos. Hasta Buena luego. semana para todos. Hasta luego. Chau. Chao.